nombre de Cristo, denle un fuerte aplauso por favor, porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Denle fuerte aplauso, apláudale con gozo, con ganas, apláudale porque agradezcale por lo que ha hecho en su vida, por lo que va a hacer, porque Él está con usted. Bendito sea su nombre para siempre. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, Rey de reyes y Señor de señores. Estás presente en este lugar, Padre mío. Gracias de todo corazón por ello. Te amamos y te bendecimos. Gloria a Dios para siempre. Amada Iglesia de Jesucristo, un saludo cordial a todos ustedes, a todos los hermanos, amigos también, simpatizantes que siempre también nos están sintonizando y haciendo las preguntas siempre a través de las redes sociales. Gracias a Dios que nos permite el día de hoy, pues 29 de diciembre, a escasos 2 días ya de terminar este año 2022. Hay que, hermanos, estar preparados para lo que venga, por eso que venimos a la casa del Señor a aprender más de Él. Amén. Rápidamente vamos a las Escrituras, por favor. Jeremías capítulo 3, verso 12. Hoy grabamos el 5.º video de la serie Vuelve a Dios. 5.º y último video, si el Señor así lo permite, la serie Vuelve a Dios. Jeremías capítulo 3, verso 12. Lo vamos encontrando. Y recuerde que se va poniendo en pie para lecturar la escritura sagrada, la palabra que viene del cielo, la palabra de Dios. Jeremías 3, verso 12. La palabra se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Dios amado, en esta hora, Señor Dios mío, te pedimos que seas tú, Señor amado Padre, hablándonos a través de tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra no es todo. En esta hora, Padre mío, venimos, Señor Dios mío, tal vez cargado, atribulado, pero tu palabra, Señor Dios mío, en esta hora tiene el poder, Señor bendito Padre, para, Señor, poder darnos sabiduría y enfrentar cualquier problema, adversidad, Señor, que estemos afrontando en esta hora. Abre el entendimiento de tu pueblo, de tus hijos, de todos aquellos, Padre mío, que han de ser bendecidos en esta hora por tu palabra, Señor bendito Dios del cielo, que solamente seas tú hablando a través de este barro, Padre bendito, reconociendo que sin ti nada somos, Padre mío, así mismo tomamos la autoridad, Señor Dios mío, de tu palabra que delegaste como, Señor Dios mío, autoridad a tu iglesia, atando al hombre fuerte, atamos a todo espíritu contrario, a todo espíritu que no glorifique tu nombre, todo espíritu de perturbación en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre mío, se ha echado fuera de este lugar, fuera de cada vida en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre mío, toda cadena sea rota en esta hora, en el nombre de Jesús, que los ojos sean abiertos y que los oídos, Padre mío, oigan tu palabra en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. Gloria a Dios. Vuelve Dios, vuelve a Dios. Es la 5ª vez que el Señor nos está hablando sobre este tema. Algo tiene que hacer siempre con nosotros. Bueno, hemos dicho muchas cosas porque, hermanos, el Señor nos ha dado este tema para esta última semana que venimos predicando desde el primer día de esta última semana. Hemos hablado de la importancia, hemos hablado por qué debemos volvernos a Dios, no solamente la gente que está afuera, sino la gente que está dentro de la iglesia. Hemos visto lo delicado es que estar lejos de Dios. Hemos visto también que mucha gente piensa que está, hermanos, haciendo las cosas bien, pero en la realidad estamos lejos de Dios. Hemos dicho muchas cosas interesantes en los 4 videos anteriores. El día de hoy queremos concluir con este tema muy importante. Bien, Jeremías es un profeta, se le conoce a Jeremías como el profeta llorón, el profeta que mucho lloraba por la nación de Israel, por el pueblo que Dios había llamado, a causa del pecado de Israel. Israel había desobedecido, se había alejado de Dios, se había apartado, y sin
levantó a Jeremías, lo llamó, siendo un niño, lo llamó a Jeremías para, hermanos, hacer volver a Israel, hermanos, hacia Dios, porque si no, Israel toda, a pesar de haber sido escogida por Dios, también iba a ser cauterizada, iba a ser destruida, iba a ser desaparecer, si no se volvía a Dios, porque Dios, escuchen bien, Dios no tiene compromisos con nadie. Dios, hermanos, es soberano y es absoluto. Es más, cuando Israel pecó, si usted recuerda, cuando Dios sacó a Israel del pueblo de Egipto, cuando Israel fue rebelde y no quiso obedecer a la voz de Moisés, Dios le dijo a Moisés: apártate, que yo voy a destruir esta nación y levantaré una nación más grande y más poderosa para que tú la gobiernes. Pero sin embargo, Moisés intercedió, se puso en medio, hermano, pidiendo misericordia por el pueblo de Israel, y Dios tuvo misericordia, y desde ahí Dios ha mandado siempre, ha mandado jueces, ha mandado profetas, hermano, diciéndole a Israel que se vuelva de su pecado, y uno de ellos es Jeremías. Jeremías, hermanos, fue puesto desde muy niño para traer una palabra dura a Israel, porque todos los profetas profetizaban cosas buenas a Israel, y a pesar que estaban en pecado, a pesar que estaban lejos, los profetas, por ganancia, por quedar bien, por congraciar con el rey y con el pueblo, solamente le decían cosas que agradaban al pueblo. Pero sin embargo, Jeremías era distinto a todos los profetas. Por eso que le da la palabra a Jeremías, y Jeremías empieza a hablar fuerte, empieza a mostrar el pecado de Israel, cómo estaban delante de Dios, que estaban alejados de Dios, y el mensaje era volverse a Él, porque si no serían destruidos, porque si no serían consumidos. Y eso le causó muchas heridas a Jeremías. A Jeremías le llevaron a la cárcel, a Jeremías no lo creyeron, lo golpearon y pasó muchos vituperios. Pero en uno de esos mensajes, Dios manda a Jeremías y le dice: ve y clama estas palabras hacia el norte. Hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? ¿Qué hay hacia el norte? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Arriba? ¿Dónde está Dios? Si usted dice arriba, Japón, que está al otro lado del mundo, también diría arriba y diría para el otro lado. La Biblia dice que el trono de Dios se encuentra a los lados del norte. Por eso que cuando Israel se arrodillaba a buscar a Dios, siempre lo hacía hacia el norte, mirando siempre hacia el templo o hacia el norte. El norte tiene un mensaje muy importante. Dice ahí: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde. Escucha bien esa palabra, rebelde. Lo llaman rebelde Israel. ¿Por qué rebelde? Porque la rebeldía, desobediencia y rebeldía son dos cosas distintas. La desobediencia una y otra vez nos lleva a la rebeldía. Israel había desobedecido muchas veces a Dios, a pesar que Dios había traído muchos beneficios. Israel se volvió rebelde. Cuando uno es rebelde, su corazón se endurece. Cuando uno se llega y cae en rebeldía, el corazón ya no siente más. Hermanos, la vista ya no puede seguir viendo más a Dios. La mente, la voluntad y todos nuestros sentidos ya no sienten nada por Dios. ¿Por qué? Porque ya no podemos ver las cosas buenas, solamente vemos las cosas malas. Ya no podemos oír las cosas buenas, solamente oímos cosas malas. Porque cuando uno cae en rebeldía, es bien difícil hacerlo volver. La rebeldía es muy peligrosa. Es más fácil liberar a una persona que está endemoniada a una persona que ha caído en rebeldía. La rebeldía es un pecado gravísimo por el cual Dios corta a las personas. Sin embargo, Dios le dice: vuelve, y diga al rebelde Israel: vuélvete, le dice, porque si no, el juicio será sobre su vida. Rebelde Israel. Y así lo llama Dios. No le está llamando Jeremías, le conoce como rebelde, porque se había rebelado en contra de él. La pregunta es: Israel, mucha gente se pregunta, y yo mismo cuando empecé los estudios hace ya 14 años atrás, empecé a preguntarme cuando yo empecé a leer la Biblia: ¿por qué Dios levantó a Israel? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Si Israel le había desobedecido una y otra vez y se había rebelado en contra de Dios, ¿y por qué Dios le seguía perdonando? ¿Por qué Dios no levantaba a otra nación, como hace un momento le decía? ¿Por qué es que, hermano, Dios en su amor es tan grande? A pesar que una y otra vez Israel se rebelaba, Dios tendría su misericordia. Lo mismo, hermanos, es la iglesia. La iglesia, nosotros
desobedecemos en un montón de cosas a Dios. Desobedecemos constantemente. A veces no nos damos ni siquiera cuenta que nosotros estamos en desobediencia a Dios cuando, hermanos, no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no congregamos, cuando no ayunamos, cuando no vigilamos, cuando no le predicamos a alguien el Evangelio, cuando no hacemos las cosas buenas como Dios nos manda a hacer. Nosotros estamos en desobediencia y hemos caído en desobediencia un montón de veces. Hemos ido en contra de la palabra, a pesar que a veces congregamos, a pesar que estamos en la iglesia, a pesar que cantamos, a pesar que tenemos talento, pero el ser humano es desobediente. Constantemente nosotros tenemos que luchar con esa desobediencia que está en nuestra vida. Recuerde que el viejo hombre no ha muerto, el viejo hombre tiene que estar crucificado, pero no ha muerto. Y cuando usted empieza a desobedecer, ese viejo hombre, esa vieja mujer sale nuevamente y toma el control de usted. Por eso que la Biblia, el apóstol Pablo decía que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y la lucha es constante, perenne, hasta el día cuando dejaremos de luchar, hasta el día que muramos, hasta el día que Cristo venga a llevar a su iglesia. Hasta ese día hay una lucha entre la carne y el espíritu, y solamente aquel que se fortalece, se llena, solamente ese va a ganar. Hay que tener cuidado. Nosotros, escuchen bien, nuestra vieja naturaleza es desde el principio rebelde, desobediente. Por eso que a veces se nos hace difícil obedecer cuando se nos manda algo, cuando se nos ordena algo. Le pregunto, ¿por qué los niños al inicio empiezan a obedecer a los padres, pero luego cuando van creciendo ya no quieren obedecer? Y nadie les enseñó la desobediencia, pero está intrínsecamente ligada a la persona. Nacemos con el pecado original, y en nosotros siempre está esa naturaleza de desobediencia que quiere caer en rebeldía. La desobediencia Dios la puede perdonar, pero la rebeldía es gravísimo. La rebeldía no nos puede llevar a la muerte completa. Saúl desobedeció 1, 2 y 3 veces a Dios, a lo que Dios mandó, y cuando hizo la tercera vez su desobediencia, cayó en rebeldía. Y cuando él cayó en rebeldía, Dios cortó al primer rey de Israel, lo cortó, porque la rebeldía no puede ser tolerada. El mismo diablo se rebeló, dice la Biblia, allá arriba en el cielo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo perdonó? No, lo arrojó del cielo, lo botó, a pesar de ser un querubín, ni siquiera un ángel, ser un querubín. El ser que está allá arriba de los ángeles, de los arcángeles, estaban los querubines, el ser más hermoso. Dios había, hermano, cuando creó al mismo Luzbel en aquel entonces, dice que hizo la música. Dios mismo le vistió al mismo Luzbel con ropas de piedras preciosas. Era, hermanos, alguien distinto que Dios había distinguido entre todos los demás. Pero cuando cayó en rebeldía, Dios lo cortó, Dios lo botó y Dios no lo perdonó. Y así el Señor también hará con nosotros. Si nosotros caemos en el peligro de la rebeldía, seremos cortados. Israel no obedeció al llamado que Dios lo hizo. Dios le dijo: vuélvete rebelde, Israel. Israel no quiso y fue cortada. 400 años cayó preso bajo el yugo romano. Luego, más adelante, cuando en el último profeta Malaquías, luego de Malaquías, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay un periodo de silencio. 400 años de silencio, donde Dios ya no más levantó profetas, porque Israel se había rebelado en contra de Dios. ¿Y cómo terminó Israel? Terminó esclavo de Roma, del Imperio Romano. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que si nosotros no nos volvemos a Dios y caemos en la rebeldía, tal vez seremos cortados. Y no interesa quién usted sea. No interesa si usted es pastor, si usted es líder, no interesa si usted tiene cargo, si usted tiene 50 años en la iglesia, si ayuna 40 días, no interesa. Si caemos en rebeldía, seremos cortados. ¿Lo entienden? Nada habrá valido el sacrificio que hemos hecho año tras año. Por eso que tenemos que analizar, como ayer hablamos, escudriñarnos cómo nosotros estamos delante de Dios. ¿Estamos cerca de Dios o nos hemos alejado de Dios? Dios en el mensaje le dice a Jeremías: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, para que no hacer caer, mira, escúchame
que dice, mi ira sobre ti. Porque cuando tú no te vuelves, aquí aparece el mensaje que muchos afuera desconocen. Afuera la gente dice, Dios es amor, y le encanta escuchar esa palabrita, que Dios es amor, que Dios perdona. Claro, Dios perdona cuando te arrepientes de corazón y cuando te apartas de tu pecado. Porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es apartarse. Son dos condiciones que uno tiene que cumplir. Mucha gente se arrepiente de lo que ha hecho, pero no se aparta de su pecado, y eso nos lleva a la rebeldía. Cuando uno no se vuelve, va a caer en rebeldía. Y la Biblia habla que Dios también se aira, y la ira de Dios cae sobre aquel o aquella persona que es rebelde. Dios nos libre de ser rebelde. ¿Sabe por qué? Porque mire, escucha, pero no se me duerma. A su nombre, a su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. No deje que el diablo tome su bendición esta noche. Ya saben, los días cuando acostadito hay agua, lávese la cara y preste atención. ¿Por qué tenemos que cuidarnos de la rebeldía? Bueno, de las enfermedades, las medicinas nos pueden curar, algunas. Si no cura la medicina, Dios nos puede curar, ¿sí o no? De las plagas, Dios nos puede librar. Si el mundo se viene contra nosotros, la Biblia dice que caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra derecha 10.000, pero a nosotros nos llegará. Si el diablo nos ataca y nos quiere matar, Dios nos puede librar. Pero si la ira de Dios está sobre nuestra vida, ¿quién nos va a ayudar? ¿Habrá algún pastor que ore por ti? Mire, por experiencia, son escasas veces las veces que Dios me ha dicho que no ore por ciertas personas. Mucha gente a veces tiene la costumbre de poner las manos a la ligereza. Cuando Dios disciplina o castiga a alguien, no hay nadie, escucha bien, no hay pastor, no hay evangelista, no hay nadie que te pueda sacar de ese lugar. Es más, si alguien va a querer orar, esa misma persona tendrá que ser disciplinada y pasar también por el fuego de Dios. Porque cuando Dios a alguien disciplina, no hay nadie que nos pueda librar. Ahora la Biblia habla de la ira de Dios. De la ira de Dios nadie nos puede librar. Solamente si uno se humilla, se arrepiente y se aparta y se vuelve a Dios, solamente hará que la ira de Dios se aleje de nuestra vida. El mensaje que Dios le decía a Jeremías: vuélvete para que mi ira no sea sobre tu vida. Mucha gente dice: no, Dios no es malo, pero la Biblia sí dice eso. No sé qué Biblia leen afuera, no sé qué Biblia leen algunos cristianos, pero la Biblia dice que también Dios es fuego consumidor. Y la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice que Dios se aira, que Dios da vida y sana, sí, pero también la Biblia dice que Dios mata. ¿Lo entienden? No es el diablo, no es la muerte, es Dios. Porque el dueño de la vida es Dios. Y es Dios quien da vida y es Dios quien mata. Y eso mucha gente lo desconoce. Por eso juega con el pecado. Por eso piensa que Dios constantemente lo va a estar perdonando. Pero no es así. Si no se vuelve una persona a Dios, la ira de Él caerá sobre su vida. Ese mensaje dice: yo soy misericordioso, por eso yo quiero que te vuelvas. Cuando si tú te vuelves, dice Dios, yo no voy a guardar para ti o para siempre el enojo, porque Dios también se enoja. A veces Dios nos permite pasar por muchas cosas, porque a veces Dios nos tiene que disciplinar, porque la Biblia dice: el Padre dijo que ama disciplina. ¿Lo entiende? Pero cuando uno se vuelve a Dios, dice la Escritura que la misericordia de Dios nos alcanza. No, Dios no es como, hermano, como las personas que siempre están molestas, que cuando uno se vuelve a Él, dice la Biblia que Él no guardará para siempre el enojo, porque Él es misericordioso. Aprenda, la misericordia de Dios es grande, pero no juegue con su misericordia, porque Dios no puede ser burlado. Es urgente que nos volvamos a Dios. Decían: ya nos quedan 2 días.
2 días hay que arreglar todos nuestros asuntos, 2 días antes que termine este año para entrar, si Dios nos permite entrar a este nuevo año. Isaías 55, verso 7. Rápido que nos dan la hora. Isaías 55, verso 7. Dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué más? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este mensaje es para la gente que está afuera, que no conoce a Dios, que piensa porque ha pecado mucho, Dios no lo puede perdonar. Ese pensamiento que tú tienes en tu mente, ese pensamiento no viene de Dios, ese pensamiento viene del diablo. Aquí dice: si tú te vuelves, Dios va a tener de ti misericordia y será amplio en perdonar. Porque la Biblia dice en Isaías 1:18, dice: aunque tus pecados sean negros como la grana, como la blanca niebla, y yo los hago. Y si aún fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque Dios es grande en perdonar. Si tú te vuelves de corazón hacia Él, ten por seguro que Dios te va a perdonar. Porque Dios no es como los hombres, porque Dios no es como el ser humano. Porque Dios, cuando perdona, perdona. Y nunca, dice el más, y nunca más me acordaré de tus pecados, los arrojaré al fondo del mar, dice el Señor. Amén. Malaquías 3:7. Malaquías 3:7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Israel se había apartado. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y así estamos algunos cristianos en el mundo. Nos hemos apartado de su palabra y no guardamos su palabra. A pesar que decimos y que servimos a Dios, pero no guardamos su palabra. Yo no puedo guardar una parte de la palabra y otra parte desobedecerla. Uno tiene que guardar toda la palabra, porque si no caemos en desobediencia. Y Dios dice: Malaquías, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Israel estaba ciego, no miraba. Todavía decía: ¿pero en qué tengo que volverme? Israel había desobedecido. Y bueno, y más adelante habla sobre que le había robado el diezmo, le había robado las ofrendas y tantas cosas. Porque en muchas áreas de nuestra vida nosotros nos hemos alejado de Dios. Pero Dios dice: volvemos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque cuando uno se vuelve a Él de corazón, se cumple lo que Jesucristo dijo: todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. No importa nuestra situación, no importa nuestra circunstancia, no importa si hemos pecado y hemos caído en lo más profundo. Si uno se vuelve de corazón a Dios, alcanzaremos misericordia. Y Él no nos botará y no nos arrojará. Pero eso no le da cabida para que usted juegue, esté entrando y saliendo, esté pecando y dejando de pecar. Eso, hermano, es burlarse de Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Por eso el ser humano tiene que volverse, pero volverse de corazón a Dios. Último texto y cerramos el estudio: San Jeremías capítulo 15, verso 19. Jeremías 15, 19. Este es el último texto sobre este tema. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, porque hay una coma ahí, si te convirtieres, ¿por qué le dice así? Porque a pesar que Jeremías había sido llamado, mire, preste atención, quiero hacer notar una cosa. Dios llama a Jeremías, el niño teniendo 8 años, y lo usó muchos años a Jeremías. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando Jeremías tenía ya 40 años, y estábamos en el versículo de Jeremías 15, después de haber servido, Dios da este mensaje a Jeremías. ¿Acaso Jeremías, la gente no le conocía como el profeta de Dios? Claro que era profeta, pero era humano, escuche. Era siervo de Dios, era profeta de Dios, pero era humano. Porque nosotros que somos humanos tenemos errores, nos equivocamos, tenemos defectos. ¿Lo entiende? Podrá ser profeta, podrá ser
evangelista, pastor, pero uno se equivoca. Podrá ser una siervo, podrá ser usado en milagro, pero nos equivocamos. Por eso, hermano, escúcheme, uno no puede confiar en los talentos, no puede confiar en los dones, no puede confiar en los ministerios. Uno tiene que ir siempre a la palabra, porque la palabra nos va a corregir. Recuerden, la palabra está por encima de todo, por encima del talento, por encima de dones, por encima de los ministerios, por encima del pastor está la palabra. La palabra es la que nos conduce, nos corrige, nos exhorta. Y le dice, mira, si te convirtieres, escucha, si te convirtieres, o sea, ¿qué está diciendo Dios? Que se vuelva más a Él, que camine con Él como caminó Enoc. Si te convirtieres, yo te restauraré. Escucha, promesa de Dios. Si tú te conviertes de verdad, yo te voy a restaurar. ¿En qué me vas a restaurar? En todas las promesas que he tenido para ti, que todavía no has recibido. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y siempre sacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mire, la promesa de Dios, 4 cosas le dice Dios aquí a Jeremías. Yo te restauraré, 2, delante de mí estarás. Y dice, y si entregas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, que cada palabra que salga de la boca de Jeremías, o que cada palabra que salga de la boca tuya, escucha bien, vendrá de Dios. Así como lo hacía Samuel. La Biblia dice que todo lo que Samuel hablaba, Dios no permitía que ninguna palabra de Samuel cayera al piso. O sea que todo lo que Samuel decía se cumplía. Y ese debería ser el panorama de cada uno de nosotros, de todos nosotros. Si estamos cerca de Dios, si nosotros guardamos a Dios, si nosotros obedecemos a Dios, nos convertiríamos en la boca de Dios. Y cada cosa que nosotros digamos, la gente respetaría, porque hablaríamos, Dios hablaría por nuestra boca. No seríamos nosotros, sino sería Dios hablando. La Biblia nos enseña que cuando Samuel iba a un lugar, la gente temblaba y le preguntaba a Samuel, Samuel, ¿es pacífica tu venida? Samuel era un anciano y la gente tenía temor. ¿Por qué? Porque cuando Samuel hablaba, sabía que era Dios quien estaba hablando a través de Samuel. Y así debería ser el panorama de cada uno de nosotros. Pero de nuestra boca, ¿qué sale? Palabras infladas, mentiras, chismes, ¿qué más? Murmuraciones y muchas cosas. ¿Cómo Dios puede usar nuestra vida? No se puede. Por eso que Dios nos dice, vuélvete a mí, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El problema de la iglesia en este último tiempo es, en vez de convertirnos, hermanos, a Dios más, y que la gente que nos rodea se convierta a nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, en vez que se conviertan a nosotros, nosotros nos hemos convertido a ellos, nos hemos vuelto mundanos, liberales. ¿Lo entienden? Ese es el peligro y el pecado más grande de este último tiempo de la iglesia y del mundo entero. No se convierten en nosotros, nosotros nos hemos convertido a ellos. Hablan cosas infladas, nosotros hacemos lo mismo. Hacen cosas malas, hacemos lo mismo. Por eso no somos la boca de Dios. Por eso Dios no honra nuestras palabras. Por eso Dios no nos honra. Porque no nos hemos convertido. ¿Lo entiende? La gente debería haberse convertido por nuestro testimonio, pero no lo hace. Porque no nos hemos convertido a Dios de verdad. No nos hemos vuelto a Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mensaje de Dios para este último tiempo, para este último año. Ellos tienen que convertirse en nosotros. El mundo tiene que convertirse en nosotros, no nosotros al mundo. Nos hemos vuelto liberales, mundanos, nos hemos alejado de Dios lejos. Estamos tan lejos de Dios que por eso nos pasan muchas cosas. Pero Dios permita que este año nos volvamos de corazón a Dios, que empecemos a orar de verdad, a ayunar de verdad, a derramar lágrimas de verdad, a hacer las buenas obras antes que los días malos también vengan a nuestras vidas. Porque vienen días malos para el mundo entero.
y ya lo estamos viendo. Y esta nación de Perú no va a ser la excepción, va a tener que ser zarandeada, y lo estamos grabando en esta fecha, 29 de diciembre. Perú será zarandeado y entenderán que de Dios no se pueden burlar. Y la iglesia, escucha bien, y la iglesia pagará primero, porque dice el Señor que el juicio viene y comienza por su casa. Nosotros seremos los primeros en dar cuentas a Dios. Si no oramos, si no predicamos, si no ayunamos, si no vigilamos, Dios nos tomará cuenta y nos pasará la factura si no nos hemos vuelto a Él. Pongámonos de pie, por favor. Con esto cerramos esta última serie de mensajes de vuelvas a Dios. Glorifiquemos al Señor por su palabra, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.